Ya que hemos visto la introducción sobre el movimiento de caída libre y las fórmulas que se utilizan, como ya dijimos, son fórmulas simplificadas, ahora vamos a ver cómo es que se solucionan los problemas de este tipo. Vamos a leer el siguiente problema. Un objeto se deja caer de una altura de 90 metros. ¿Cuál es la velocidad con que el objeto llega al suelo y cuánto tiempo tarda la caída? Leamos bien que el problema dice se deja caer. Estas palabras claves, dejar caer, significa que va a ser un problema de caída libre. Nos está dando la idea de que no hay ningún impulso previo que provocó esa caída. Luego nos están indicando de una altura. Quiere decir que en este caso el objeto estaba a cierta altura y que de ahí se soltó. La pregunta que nos dan es, ¿cuál es la velocidad con que el objeto llega al suelo? Es decir, con qué velocidad llegó desde que salió hasta que cae, llega a su punto final. Y la otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo tarda la caída? Es decir, ¿qué tiempo se llevó o cuántos segundos se va a tardar desde que fue el objeto soltado en este caso hasta llegar al punto final, que en este caso digamos que es el suelo? Bien, con esta información que ya tenemos acá, entonces vamos a sacar los datos. Veamos qué datos son los que tenemos. Acá tenemos una velocidad inicial. ¿Por qué una velocidad inicial de 0? En este caso el problema no me está diciendo que el objeto lleva una velocidad de 0 o que fue lanzado con una velocidad igual a 0, que se soltó con una velocidad igual a 0. No me está diciendo eso. Lo que me está diciendo es que se deja caer. Como aquí están las palabritas clave, se deja caer, esto inmediatamente me dice que es una velocidad inicial a 0. Es decir, estaba en el reposo y de ahí se soltó. De igual manera, en el problema no me está diciendo la aceleración, no me está indicando qué aceleración es. Yo ya la tengo que saber. Como es un problema de caída libre y de tiro vertical, recordémonos entonces que vamos a tomar siempre la gravedad como una constante, la aceleración de la gravedad. En este caso, vamos a tomar 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué vamos a tomar esta? Bien, simple y sencillamente porque tenemos que la altura me la están dando en metros, por lo tanto, entonces yo voy a tomar esto como una guía. Me está indicando qué sistema es el que yo voy a utilizar. Luego me preguntan cuál es la velocidad inicial, la velocidad final, perdón, y el tiempo que se va a tardar. Si observamos aquí, pues tenemos las 5 variables: velocidad inicial, gravedad, y, velocidad final y el tiempo. De estas 5 tengo que tener 3 variables conocidas, ¿de acuerdo? Acá voy a tener entonces 3 variables conocidas, 3 datos conocidos. Si solamente tuviera 2, entonces no podría solucionar este problema. Entonces mínimo 3 datos. Observamos aquí, tenemos este edificio. Como lo estamos observando acá, es un edificio. Y vamos a suponer que este edificio tiene una altura de 90 metros. Entonces este edificio mide 90 metros. Acá, de lo alto de este edificio, en la parte alta de la terraza, vamos a suponer que este objeto fue soltado para que recorriera estos 90 metros. Entonces vamos a fijarnos cómo es que va la trayectoria. Observemos cómo va cayendo y llega al suelo. ¿Ya? Bien. Aquí igualmente observamos esta
flecha que está punteada, que nos está indicando la trayectoria del objeto. Acá entonces analizamos dentro de nuestra figura, vamos a analizar que tengo una velocidad inicial de 0, que la voy a identificar al principio, acá donde estaba el objeto. Tenemos la altura, que es de 90 metros, que es lo que mide el edificio. En este caso, pues fue lo que nos está indicando el problema. Nos está preguntando la velocidad final, es decir, con qué velocidad llegó acá al suelo ese objeto. Y la gravedad, pues que ya la conocemos, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo que también nos está preguntando. Acá vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la velocidad final. Vamos a nuestro formulario y vemos que para calcular, en este caso, con los datos que yo tengo estos datos, entonces voy a utilizar esta fórmula. 2 por gravedad por la altura. A ese producto le voy a sacar la raíz cuadrada. Esta va a ser la formulita que tengo que utilizar. ¿Por qué? Tengo gravedad, que es constante. Tengo la y, que me lo está dando el problema. Y este 2, que va a ser constante. Entonces, el siguiente paso va a ser la sustitución de datos. Como observamos, pues aquí yo sustituí los datos que tenemos en nuestro problema. Y ya pues simplemente vamos a operar, ¿verdad? Esto ya tenemos de ya práctica, 2 por 9.8 por 90. Sacamos raíz cuadrada. Y vemos que el resultado es de 42 metros por segundo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la velocidad final, o sea, la velocidad con que llegó al suelo es de 42 metros por segundo. Comenzó con una velocidad inicial de 0 y observemos que fue aumentando esa velocidad desde que fue lanzada de 0 hasta llegar a la velocidad de 42 metros por segundo. Ahora nos piden calcular el tiempo. En este caso tenemos entonces que utilizaremos esta fórmula que tengo acá. 2 por y dividido gravedad, y a eso se le saca raíz cuadrada. Recordémonos que esta que tenemos aquí es una fórmula también que es simplificada, y además de eso utilizamos un despeje para utilizarla. Igual sustituimos los datos como estamos acá. Aquí ustedes ya sabemos que multiplicamos primeramente 2 por 90. El producto lo vamos a dividir entre 9.8 y el resultado le vamos a sacar raíz cuadrada. Y observamos entonces que el tiempo es de 4.29 segundos. ¿Qué significa eso? Que el objeto se tardó en llegar al suelo para recorrer esos 90 metros, se tardó 4.29 segundos. Observemos entonces que este tipo de problema es bastante fácil de solucionar, no lleva mayor complicación, simplemente tengo que identificar bien cuando me están diciendo estas palabras claves, como se deja caer, se soltó o alguna otra idea que no esté. Finalmente tenemos la respuesta. El objeto llega al suelo con una velocidad de 42 metros por segundo y se tardó 4.29 segundos. Esta sería entonces nuestra respuesta final. Y aquí tenemos pues este problema que es bastante sencillo. Fijémonos bien que calculamos la velocidad final y el tiempo. Calculamos dos de las variables de este tipo de movimiento. Además, fijémonos bien también otra cosa muy importante que es de observar, que solamente me están dando un dato. En este caso, supuestamente el problema solo me está dando la altura. Ahí es donde a veces se atormentan los estudiantes. Pero solo tengo un dato y ¿qué hago con los demás? Y tengo que tener 3 datos conocidos. Pero recordémonos, ya sabemos que la velocidad inicial es de 0, porque esto me lo está diciendo. Ya sabemos que la gravedad en este caso va a ser de 9 metros
por segundo porque va a ser una constante. Y además lo estamos trabajando en el sistema internacional. Si nos pidieran otro sistema, entonces tendríamos que utilizar la aceleración de la gravedad de acuerdo al sistema, al inglés o al sexagesimal, que eso ya lo vimos en los temas anteriores, lo que estuvimos trabajando. Y ustedes pues ya tienen también su guía de trabajo que tienen que leer ahí todo lo que dice. Ahí se les explica detalladamente todo esto. En el siguiente video vamos a solucionar otro problema, igual de caída libre, para que miremos cómo podemos calcular pues otra variable que tenemos acá para completar las 5 variables de este movimiento.